Bienvenidos a Zona Franca, diálogos de comercio exterior y aduanas. Soy su presentador y moderador, Aristóteles Aldate. En este su espacio buscamos centrar la opinión de expertos para brindarle a usted, el espectador, las nuevas tendencias y lo más relevante del mundo del comercio internacional en México y el mundo. Zona Franca es un esfuerzo realizado por la comunidad académica y estudiantil de Escomex, Universidad de los Negocios. El día de hoy tendremos el tema de TEMEC y los efectos fiscales en el comercio electrónico. Y nos acompañan dos invitados de nuestra escuela, el doctor Alonso Garibaldi, abogado y catedrático de Escomex, y el maestro Francisco Ortiz Merino, abogado y catedrático de Escomex. La dinámica es como en otras ocasiones. Nosotros daremos una breve introducción, después se le dará a los participantes periodos de tiempo de 3 minutos para dar su opinión acerca del tópico que estamos tratando el día de hoy. Y a lo largo de 30 minutos iremos desarrollando la idea para después de ese tiempo darle una conclusión y pasar a preguntas y respuestas o conclusiones de todos estos temas presentados. Aquí, en caso que haya una pregunta o algo, se le pide a la audiencia que nos esté acompañando que la manden por el chat de Zoom para poder nosotros realizarla y estar un poco más ordenados. Entonces, como les decía, el día de hoy tenemos este tema de TEMEC y los efectos fiscales en el comercio electrónico, pero antes de avanzar un poco al respecto, pues vamos a mencionar tres notas muy interesantes que salieron, en lo que vamos esperando un poco más a los invitados. Y una de las notas que más hizo ruido en la semana fue que México inició 5 investigaciones por prácticas desleales en comercio exterior. Esta es una nota que salió en periódicos como El Financiero, Milenio, en La Jornada, en todos. Y esto es un expediente que viene abierto desde el año pasado, desde el 30 de junio, y tiene que ver con operaciones textiles. Esa fue una nota ahí muy sonada. Otra de las notas bastante activas de la semana fue que el presidente Donald Trump le mete turbo a las propuestas comerciales con respecto del TEMEC entre México y Estados Unidos. ¿Para qué? Para reactivar la economía, ¿no? Esta salió en El Financiero y en El Economista, y aquí estamos viendo pues esta parte de la estrategia electoral que próximamente será parte de nuestros temas aquí en Zona Franca. Y la última nota es esta famosa crisis en el comercio internacional y cómo la OMC se queda sin director general. El brasileño Roberto Acevedo renunció hace 4 días, el día martes o lunes, en la madrugada, y muchos dicen que es por toda esta tensión conforme a lo que ha sido esta crisis, ¿no?, que ha tenido la OMC con respecto a lo que es la pandemia, ¿no? Y pues ya vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hacer la palabra para una breve introducción al maestro Francisco Ortiz Merino y que nos comparta un poco acerca de este tema. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Aristóteles, por la introducción. Gracias al resto de los compañeros. Es un honor para mí estar aquí presente y poder compartir con ustedes precisamente esta mesa de debate respecto a la importancia que tiene este tratado de libre comercio en esta región fronteriza, sobre todo con este punto tan medular y tan, podemos decirlo, delicado en el bolsillo de precisamente de los comerciantes, ¿no? Pues bueno, ¿qué podemos hablar al respecto de ello? De entrada, tenemos que establecer que el comercio electrónico se divide en 4 grandes áreas muy importantes que establecerse, ¿no? El número 1 es la producción precisamente de ese bien o esa mercancía que se va a establecer o que va a entrar en el tema de la venta, ¿no? El número 2 es precisamente el vendedor, el que va a proyectar esa venta dentro de una plataforma digital. El punto número 3, que es el uso de una plataforma en la cual va a ser el punto en el que va a adquirir al cliente, ¿no? Y el punto número 4, que es precisamente la distribución del producto de manera ya física. Bueno, esas son las 4 grandes
rubros que hay que abarcar o que se contemplan dentro de lo que es el comercio digital. Y nosotros nos vamos a abocar a tratar de hablar estos 4 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque las legislaciones que han estado se vertiendo dentro de este ámbito, tanto mexicano como a raíz de la entrada del TEMEC, pues de manera directa nos está influyendo sobre todo a los consumidores, ¿no? ¿Por qué y en qué sentido? Bueno, antes de la entrada de la reforma, o más bien de la publicación del TEMEC, hubo una reforma en diciembre del año pasado, muy importante en materia de impuestos, sobre todo en la ley del impuesto al valor agregado. El cuerpo legislativo, comandado precisamente por el Partido Popular del Movimiento Regional Nacional, llamado Morena, aprobaron una reforma que influye en los artículos 18b, 16, que influye en todo lo que es el capítulo tercero bis de la ley del impuesto al valor agregado. Porque se adicionan actividades que están grabando precisamente esa tasa del 16% de este impuesto. Recordemos que el Estado, digamos que juega una figura muy importante al momento de querer cumplir con las funciones públicas, ¿no? Que es abastecerse de bienes, de insumos, para poder cubrir todas estas actividades importantes como Estado, como Federación, y para ello recurre entonces a los bolsillos de los mexicanos, de acuerdo al artículo constitucional que dice, el 31, fracción cuarta, que dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, ¿no? De manera equitativa, proporcional y conforme a las disposiciones de las leyes. Bueno, hasta ahí estamos todos de manera, digamos, pues conformes, ¿no? Con la legislación que existente. Sin embargo, aquí en el punto de la ley del valor agregado, hay que señalar que ese artículo 18b y de todo el capítulo tercero bis, con respecto a la prestación de servicios de personas no residentes en el país, si bien es cierto que el impuesto al valor agregado es una de las categorías que es de traslado, es decir, quien lo está absorbiendo, quien lo está pagando somos los consumidores, ¿no? Y no así las empresas. Las empresas lo único que están haciendo es decirle al consumidor, fíjate que del producto que yo te estoy ofreciendo hay un impuesto que te voy a trasladar y que tú me lo vas a pagar. Yo se lo voy a entregar al fisco, ¿no? Esa sería de manera tácita toda la operación que implica una factura. Es nosotros le estamos pagando el producto del bien y a su vez le estamos dando un porcentaje que es el 16% del valor de ese producto, sea bien o servicio, y lo que se está haciendo ahí es que yo como consumidor estoy asumiendo esa obligación como mexicano de aportarle al gasto público, ¿no? Pero la empresa, que es la intermediaria, que es la que me está vendiendo el producto o el servicio, lo que hace es tomar ese dinero, ese 16%, y entregárselo al SAT después de sus declaraciones. Claro está que ante eso, pues ellos llevan a cabo su contabilidad, llevan a cabo todo su procedimiento y pueden entonces acudir a figuras como el IVA acreditable, el IBRA acreditado, y hacerlo, digámoslo así, pagar una reducción real, ya conforme a lo que la empresa pagó y contra lo que trasladó, y etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de figuras contables, pero al final de cuentas, lo que estamos estableciendo aquí es que nosotros como mexicanos consumimos un producto, un bien, un servicio y pagamos un porcentaje por esto. Esto nada más es para hablar de un solo tipo de impuesto, que es el IVA. Bien, por ahí en este año, si mal no recuerdo, si fue en marzo o abril, ya las plataformas digitales como son, digo, aquí podemos meter gol, ¿no? Como son Mercado Libre, Amazon y Netflix y todas las demás que ofrecen servicios de este tipo digitales y que ofrecen productos o mercancía digital, pues ya empezaron a enviar mensajes y correos en los que nos estaban informando que se iba a aumentar la tarifa que estábamos pagando por ese producto, por ese servicio, precisamente porque estaba entrando ya, ahora sí, en vigor el tema del 16%, del traslado del 16%. Bueno, hasta ahí creo yo que todos estamos de acuerdo y creo que no hay ningún problema en ese sentido. Sin embargo, sí hay que destacar que la reforma de diciembre trajo complicaciones o que trajo obligaciones al comerciante, porque el Estado, así que envuelto en esa figura de Estado
autoridad le está atribuyendo obligaciones al comerciante que no reside en el país para tener un domicilio en el cual sea para efectos de notificaciones. Le está dando la obligación de llevar a cabo su contabilidad, de informar sobre todos los movimientos que tiene mensualmente, de hacer el cálculo aplicando la tasa del 16%, de enterar ese impuesto, y también le está obligando a informar de todos los puntos y detalles de quienes consumieron. Porque la empresa que está en el extranjero, pues ellos tienen unas oficinas y una administración fuera del territorio, ¿no? Entonces lo que ellos están haciendo, les están imponiendo como obligación es que realmente tengan una ubicación real en el país. Bien, esta es una obligación de entrada, que es una carga, porque tienes que pagar, tienes que pagar arrendamiento, tienes que tener gente que esté en el domicilio, tienes que conseguir el lugar y tienes que llevar a cabo otras ciertas obligaciones o implicaciones de lo que es la contabilidad como tal, ¿no? Entonces, esa parte no se miró o no se analizó, yo creo que del todo a fondo. ¿Por qué hablo de esto? Porque precisamente el TEMEC, ¿qué relación tiene con todo esto? Es que hay artículos en el capítulo 19 relevantes y que son relativos al comercio digital. Hay un artículo en especial en el que se dice que las partes integrantes del TEMEC no se van a obligar a las partes que hacen estos compraventa o transacciones de bienes y de productos digitales a que tengan un establecimiento en el territorio de la parte que quiere obligar, ¿no? Sí, no sé si me alcanzo a explicar, pero vamos a suponer o poner un ejemplo. Es decir, el gobierno mexicano no puede imponer una obligación a una empresa como Netflix para tener un domicilio en el país, simple y sencillamente por una negociación de índole de transferencia electrónica. Y ahí menciona el tema de un producto digital y menciona el TEMEC que a ese producto digital que sea transferido de manera electrónica no se le podrá imponer ningún tipo de arancel aduanero y que sí lo podrán hacer las partes de manera interna. ¿Qué conlleva esto? Dice que el arancel aduanero implica la importación y la exportación, ¿no? Cuando sea de manera transferida electrónicamente, menciona dicho artículo. Bueno, entonces, ¿qué es el producto digital? ¿A qué se refiere con producto digital? Al buscar ese concepto que sí lo define el TEMEC, menciona que el producto digital es todo aquel mercancía que ha sido procesada digitalmente, ya sean imágenes, sonidos, mencionan videos, mencionan libros, mencionan un sinfín de conceptos respecto a lo que es el producto digital. Entonces yo pregunto y pongo el establecimiento aquí en la mesa, ¿no? Netflix, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Qué tipo de producto nos está ofreciendo? ¿Es un producto digital? ¿Acaso no nos está transfiriendo electrónicamente el servicio que nosotros le estamos contratando? Bueno, yo pienso que todas estas respuestas son muy evidentes. Además, dice bien claramente que el TEMEC, eso sí, las partes van a estar en la libertad de imponer aranceles de manera interna. Es decir, nosotros cuando le estamos pagando a estas empresas por un servicio de esta índole, indudablemente ya trae consigo un impuesto que ellos reportan a la federación o a su fisco local, ¿no? Sí, es decir, si yo le pago a Netflix una renta mensual por el servicio que me está entregando, ahora sí que poder ver series y películas, pues en ese precio que ya estaba anteriormente, antes de la entrada de esta aplicación del 16%, ya estaba un impuesto grabado, pero que ellos entregan en el fisco de Estados Unidos. Entonces, eso sí estaba permitido. Pero lo que no está permitido es que el gobierno local le imponga a un residente que no está en el país un arancel y que además le esté imponiendo obligaciones como, por ejemplo, condicionar lo que esté sujeto en el territorio nacional y que todavía acuda a las oficinas, se registre como un contribuyente activo y obtenga su fiel o firma electrónica. Entonces, no nada más es imponer por imponer impuestos, ¿no? Además, si me voy hasta ahora sí que el inicio de la Constitución, pues realmente, ¿quién está pagando el impuesto? Y al final, ¿a quién le están dando las cargas y las obligaciones de dicho impuesto? Pues a una persona que no es mexicana, como es la empresa. Entonces, ellos no están obligados conforme al artículo 31 constitucional, fracción cuarta, ¿no? Entonces, de entrada ahí creo yo que sí habría una puerta, se está abriendo una puerta con respecto a partir de la publicación del TEMEC, a que todas estas empresas que seguramente lo hicieron, no tengo la información a la mano, pero seguramente lo hicieron conforme a sus buenos asesores,
han de haber impuesto un amparo indirecto por el tema de la autoaplicación, bueno, de la norma general de que se aplica de forma autoaplicativa, ¿no? Es decir, tenían 30 días después de la publicación para haber presentado dicho recurso, y eso más o menos en ese, de acuerdo, digo, por la pandemia y toda esta situación, se reactivaron todos los asuntos a partir del 16 de junio vía electrónica. Entonces, a finales de julio más o menos, se financian los 30 días, pero como entró el 1 de julio, a mediados de agosto, es cuando ellos deben haber tenido el tiempo procesal para haber presentado precisamente estas vías de amparo. Y como todavía está muy reciente, no nos sorprenda que a finales de este año, principios del siguiente, la Suprema Corte, porque esto seguramente va a llegar hasta allá, empiece a definir sobre los temas de la inconstitucionalidad de este impuesto que se estableció en diciembre del año pasado, y eso nada más va a exhibir al cuerpo legislativo y a la federación, ¿no? Pero bueno, aquí ya metiéndole más carne al asador, ¿no? Quiero pensar que las personas que están ahorita observándonos, o que nos van a observar, van a decir, ¿por qué vas a pagar más? Y sobre ahí va la pregunta, ¿no? Con esto que nos acaba de mencionar el maestro, pero también recordar que estos aumentos, estos impuestos, atacan servicios, el famoso streaming, los famosos videojuegos, el transporte, y también algo que ya se empieza a notar, porque de esto que nos menciona son 2 meses. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Netflix anunció que el costo de las suscripciones va a aumentar. Ya es un hecho, ¿no? Didi, ¿qué hizo? Asumió la carga financiera, ¿no? Entonces, esta carga financiera, el IVA, y ya no, pues no aplicó incrementos, ¿no? Pero Spotify, por otro lado, ¿qué hizo? Bueno, nosotros lo vamos a aumentar, pero hasta noviembre. Y así nos podemos ir con más ejemplos, ¿no? El famoso ahorita Mercado Libre, etcétera, etcétera. Pero aquí vendría la pregunta, y no sé si el maestro José Alonso Garibaldi la podría responder, y ya después te he hecho a ti la bolita, porque es un tema complicado, ¿eh? ¿A qué tipo de plataformas o a qué tipo de servicios entonces van a aplicar estos impuestos digitales? No sé si quiera empezar el maestro José Alonso y después vamos con el maestro Francisco. Sí, maestro, buenas tardes. Mire, el tema de la fiscalización de las plataformas electrónicas como medio para generar el comercio, realmente hay que distinguir primeramente qué es lo que dice el amparo del TEMEC a la legislación interna. Considero primeramente hacer esa separación porque en el TEMEC sí viene esas prerrogativas para efectos de exentar de contribuciones en materia de comercio exterior de las operaciones de importación y exportación de mercancías a través de las plataformas electrónicas. Pero realmente no es una justificante para que México internamente, en las operaciones internas del comercio nacional interno, no hay una justificante para que no se tribute. El tema del TEMEC, el beneficio que nos da es que esas pequeñas, medianas empresas, a través de sus importaciones y exportaciones, utilizando esas plataformas electrónicas de la tecnología, pues tengan esos beneficios fiscales en materia de comercio exterior. Pero el tema del comercio interno, no hay todavía una justificante, al contrario, están siendo grabadas por el fisco nacional, porque realmente es un comercio interno, es un comercio legislado internamente que no afecta, que no impacta pues en el comercio exterior. Quisiera hacerse primeramente esa división antes de entrar a la cuestión de la legalidad y de la inconstitucionalidad de los tributos. Quisiera hacer ese preámbulo, no sé si coincidan conmigo. El tema aquí, el tema del e-commerce o del uso de la plataforma electrónica y su impacto tributario, yo quisiera hacer ese paréntesis. El que realiza, ejecuta actividades de comercio exterior podrá acceder a las exenciones y beneficios fiscales
de acuerdo al beneficio del TEMEC. Los que no, los comerciantes internos que no impactan el comercio exterior, podrán ser fiscalizados como cualquier otra actividad comercial de acuerdo al impuesto sobre la renta y de acuerdo también pues al IVA. El tema de los beneficios, bueno, pues hay muchos temas de violación al sistema tributario constitucional. Uno de ellos lo manejaba ahorita el maestro Francisco en cuanto a la naturaleza de la operación, mercantil. Nos falta mucho por legislar en materia de comercio electrónico. Actualmente nomás contamos con la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece como una operación vinculante entre consumidor y comerciante a través de los medios electrónicos. Esa es una normatividad que ya está establecida, que la Profeco puede ejercer y demostrar que existe una relación mercantil entre consumidor y comerciante. La ley de la Profeco o la Ley Federal de Protección al Consumidor ya lo establece, la cuestión de la realización de actos mercantiles para demostrar la vinculación entre comerciante y cliente. El Código Civil Federal pues establece una alternativa como medio de pacto o de oferta entre una persona y el público para el nacimiento de obligaciones económicas. Pues el Código Civil también lo establece como una figura susceptible de comprobación de una operación que genera derechos y obligaciones entre dos partes. El tema también interesante de la Ley Federal de Protección de Datos Personales también implica, pues, a través de los medios electrónicos, la protección de la información de los clientes y usuarios de dichas plataformas para respetar su integridad de los datos personales. También es una cuestión que ya está debidamente regulada. El tema del e-commerce va más allá de lo convencional, porque hablaríamos también de una cuestión de propiedad industrial, una cuestión de marca, registro, una cuestión de registro del software como programa de utilización para realizar el comercio. Pero lo interesante de esto es, en abono pues a lo que contaba el maestro Francisco, el tema de la cuestión tributaria de acuerdo al impuesto sobre la renta. Necesita, y ojalá que nadie nos vea ni nos escuche un funcionario del SAT, porque si no nos va a robar la idea. Te dice que para efectos de la generación del impuesto sobre la renta, tiene que ser para aquellas personas físicas y morales y del extranjero que tengan un establecimiento en México. Esa palabra establecimiento, maestros, normalmente es algo material o tangiblemente determinado donde se realiza la operación mercantil. Y la cuestión de definir una plataforma electrónica donde hace el comercio con sus clientes, hace la cuestión de oferta, proveeduría, y el ejercicio del comercio, la cuestión definitiva o de definición, cuál será el establecimiento para el cual me puedan fiscalizar por parte del impuesto sobre la renta. Yo pienso que tendría que reformar también la adecuación fiscal para ubicar y identificar al contribuyente respecto a las cuestiones de la fiscalización en contra de las empresas que se dedican a brindar servicios en materia electrónica. El tema aquí es muy especial. Nos falta mucho que legislar en definir qué es la cuestión del comercio electrónico. Es muy practicante esta materia, pero nos falta mucho por determinar las cuestiones de responsabilidades y obligaciones entre el comerciante y el proveedor. Yo me pregunto ahorita, un incumplimiento de una operación mercantil con una plataforma electrónica, la pregunta es, ¿qué órgano administrativo las regula? ¿Son rectores, las vigila que realizan sus actividades si no tienen un establecimiento fijo? Entonces, hablar de un establecimiento, un sitio web, o hablar de un establecimiento
algún dominio, yo no soy informático, pero ¿cómo identifico a una empresa que se dedique a la venta de bienes y servicios si yo no lo tengo ubicado más que en un portal de internet? No sé si ese plasmaría el primer punto delicado de entrar de lleno al comercio electrónico, que ventajas tenemos muchas, maestros. Ventajas tenemos muchas. Un establecimiento, un local, tiene un horario, tiene empleados, un establecimiento vía electrónica, un establecimiento web, por ejemplo, o una página electrónica o un programa de software para atender al público, pues realmente no ocupan tanto personal y está abierto 24/7, 365 días del año. Entonces, el esquema es interesantísimo, creo que se va a explotar mucho más, pero sí se necesita que la legislación vaya a la par por la cuestión no nomás tributaria, sino también una cuestión que es para mí es lo más preocupante, el usuario consumidor. ¿Qué garantías tiene el usuario consumidor ante este fenómeno social de las nuevas operaciones electrónicas en la vía electrónica del comercio? Y el impacto al comercio exterior, maestros, viene algún temita interesante, porque el tema del e-commerce en materia de comercio exterior, pues yo me pongo a pensar, realmente qué es lo que voy a exportar y qué es lo que voy a importar. Imagínate que tengo un software que estoy exportándolo a otro país, cuando las reglas del derecho del comercio exterior en México me dice que las mercancías, para que sean sujetas al comercio exterior, tienen que ser tangibles y tienen que ser transportables. Tangibles es que las puedo tocar, las puedo palpar, las puedo medir, las puedo dimensionar. Y transportables que las puedo mover de un lugar a otro. El tema aquí, que ese tipo de productos que yo realizo, ciertas mercancías, no voy a hablar de ropa, no voy a hablar de zapatos, no voy a hablar de madera, no estoy hablando de ese tipo de productos, estoy hablando de productos de software, por ejemplo. En ese sentido, que yo por un correo electrónico o a través de un archivo electrónico lo puedo mandar y lo entrego, me pagan mi prestación, y realmente va a ser muy difícil y es un reto para el comercio exterior, es un reto para la aduana identificar ese tipo de mercancías que muy difícilmente algunas van a ser intangibles y que no se puedan medir para dimensionar una prestación económica en materia tributaria del comercio exterior. Ese sería mi preámbulo como manejar los retos en comercio exterior y el comercio interior o el comercio interno de México para moldar a las nuevas exigencias que nos pide el mercado global. Gracias, maestros. Aquí, nomás como brevario, ¿no? Para no perdernos tanto. ¿A qué tipo de plataformas o de qué tipo de plataformas estás hablando? Según esta reforma, estableció este régimen de tributación para los denominados servicios digitales. ¿Pero qué son esos servicios digitales? Entonces quedaría descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, cualquier contenido multimedia, ¿no? Que coloquialmente se le conoce como el streaming. Estamos hablando de este entretenimiento digital, ¿no? A lo anterior no van a aplicar descarga, acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas, que lamentablemente vienen de menos a más. Bien, aquí está el punto que mencionaba el maestro José Alonso Garibaldi, que son los servicios de intermediación, los cuales sí son gestionados por intermediarios y los cuales ahorita son los que pegaron de gritos. Ya por último quedarían los clubes en línea y páginas de citas y la enseñanza a distancia, test, ejercicios, etcétera, que ahorita en estos momentos por la pandemia estamos nosotros, incluso en este ejercicio que estamos aplicando ahorita. Entonces, seguiría la misma orden de ideas al maestro Francisco, pero aquí vamos a pensar, ¿no? Que esto es muy nuevo aquí en México, pero ya existen estos impuestos digitales en otros países y sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Entonces, previo a lo que ya hemos mencionado, ¿cómo cree, maestro Francisco, que va a afectar esto a lo que es nuestro comercio digital, nuestro e-commerce?
Bien, gracias. Bueno, respecto a todo este preámbulo y complejidad del tema, ciertamente comparto la postura de que nos falta muchísimo por legislar. Y en relación al comercio interno, es correcto, o sea, de manera acertada el gobierno federal buscó imponer y fue aprobada que los servicios que acabas de citar, ¿no? Que se pueden agravar al 16%. El hecho de que una empresa mexicana sea ofrecida este servicio y que sea consumido por un mexicano también, pues encuadra perfectamente dentro de la ley del valor agregado. ¿Sí? Entonces, este impuesto, de manera acertada, de manera interna, se tendrá que ser grabado y tendrá que coexistir, tendrá que seguir de la mano con las operaciones del comercio dentro de lo que es en el ámbito interno. Además, cabe señalar que esta medida también tiene que ver mucho con el tema del combate al comercio informal, ¿no? Porque se estaban mal utilizando todas estas plataformas digitales precisamente para evadir esta responsabilidad de los productores, de los vendedores y de los consumidores en pagar estos impuestos, ¿no? Tanto del IVA como del ICR, que a grosso modo las plataformas, aquellas que ya tengan un registro previo de los que están ofreciendo los productos y que estén realizando la venta, les van a retener una parte. Mientras que siempre y cuando estos tengan registrados todos sus datos fiscales dentro de la plataforma digital. Y estas empresas o comerciantes, cuando hagan sus declaraciones, van a presentar el pago correspondiente a la parte restante de lo que les retuvo la plataforma digital. Entonces, en ese sentido, al contribuyente que se encuentra en línea, ahora sí que cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, pues no le va a traer mayores repercusiones o mayores cargas tributarias. A quien sí le va a traer mayores cargas tributarias, muy posiblemente va a ser al Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque los consumidores que se encuentran en línea y que estén realizando sus declaraciones y sus pagos formales conforme a los ventas o ingresos que también están teniendo dentro de sus estados de cuenta, entonces van a poder entonces incluso llegar a la figura de la devolución del IVA, porque yo en su momento te pagué masiva de lo que realmente pagué yo dentro de mis servicios o consumos, ¿no? Que tuve como empresa. Entonces, ahí va a haber una carga para el Servicio de Administración Tributaria respecto a la recepción de estas solicitudes de las devoluciones y aparte va a haber trámites engorrosos en el sentido porque la línea siempre del SAT es no regreses, niega la devolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sacar dinero de la bolsa para entregártelo cuando yo ya lo tenía en la bolsa. Entonces, yo creo que a cualquiera nos funciona esa lógica, ¿no? Dinero que recibo y que me dicen, no, es que siempre no, regrésamelo, pues difícilmente, ¿no? Así como que, híjole, pues ya lo tenía, ya era mío, pues ¿cómo te lo doy? Bueno, aplica lo mismo, el SAT va a decirte que no, y eso va a ser siempre impugnable y siempre va a estar dentro de estas partes de la impugnación en un juicio contencioso. En los tribunales fiscales han crecido muchísimo los juicios por devoluciones del impuesto a raíz de la famosa eliminación de la figura de compensación universal. Es decir, que yo podía compensar un impuesto que tenía un saldo a favor, mientras que con el otro tenía un saldo negativo, entonces lo mandaba para acá. Bueno, a raíz de esa eliminación, de esa posibilidad, pues, están creciendo el sistema de la devolución. Bien, entonces, atacando ese punto, ciertamente ese impuesto debe prevalecer de manera interna. Los comerciantes y aquellos que nos estén vendiendo productos en el extranjero deberán exentar de este impuesto. El tema de la transferencia electrónica de cualquier tipo de servicio de producto digital, ¿sí? Producto digital que que se haya realizado mediante datos digitales, como lo menciona el TEMEC, no deberá tener carga de impuesto aduanero, ¿sí? Entonces, incluso esa transferencia que mencionaban del software, eso también va implícita ahí. El tema de cómo reconocer entonces el establecimiento, bien. Si entonces me apego a la normatividad como tal, el Código Fiscal de la Federación ya establece ahí en su artículo 10 el tema del domicilio, el tema de dónde se deberá considerar lo que es el domicilio, tanto en persona física como en persona moral. Que esto va de la mano, indudablemente, con un tema también que tuvo una reforma a finales del año pasado, que es el hacer más un delito mayor agravado, un delito agravado, que es el de la defraudación fiscal.
el 113 bis del Código Fiscal, que está ligado con un tema también del 69B, es decir, aquellas operaciones inexistentes, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener un establecimiento, como bien lo mencionaba el maestro Alonso Garibay, respecto a dónde estás, en dónde te voy a localizar, en una plataforma digital, entonces van a hacer la presunción de que existen operaciones que no se materializaron, ¿no? Como las famosas operaciones inexistentes, ¿no? Las operaciones simuladas, que esto está creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque están incurriendo en actividades que no debería de ser por parte también de los contribuyentes, en que es sustentar una operación mediante papel cuando no existió en la realidad, ¿no? Entonces, también va de la mano, y también entiendo el tema de por qué entonces impone la carga de poner un establecimiento dentro del país. Sin embargo, va en contra o se está contraponiendo con lo que establece el TEMEC, y entonces ahí, de igual forma, tendremos que acudir a los principios constitucionales respecto al bloque constitucional de la supremacía, ¿no? Que es la Constitución y los tratados internacionales, y de ahí deberán emanar todas las leyes internas. Por tanto, la ley del IVA no está por encima ni del TEMEC ni de la Constitución. Por ello, las empresas que estén radicadas o sean residentes en el extranjero deberán exentar este impuesto, ¿no? De entrada. Las que estamos aquí en el país, ahí sí ya no hay vuelta de hoja, y tendremos que afrontar la situación tributaria como tal, ¿no? Pues muy acertado. Y aquí es algo que pareciera que no está cerca, pero ya está. Y diariamente vemos, por ejemplo, ¿no? Hoy me tocó ver una nota del Universal que decía esta parte de App Store subirá precios en México. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta plataforma de aplicaciones de Apple, ¿no? Pero bueno, yo en el caso personal con mi niño que tiene la aplicación del Nintendo, oye, quería comprar la típica suscripción o algo así, y ya se notó el reflejo de este impuesto, ¿no? Ahora, siguiendo con las ideas y tratando de empezar a perfilar un cierre, nos gustaría, ahora sí que el maestro José Alonso nos diera esta parte, ¿qué sería entonces lo adecuado con esto? O sea, hemos hablado de los retos, pero ahora hay una forma de hacerlo, podemos ir un caminito, o esto va a convertirse en un dolor de cabeza y una piedra en el zapato para el SAT. Porque a lo que me están mencionando ambos, eso es lo que parece. Y la gente va a perder gritos. ¿Por qué? Porque ahorita todos estamos utilizando plataformas digitales. No sé, maestro José Alonso, si quiere tomar la Sí, palabra. maestro. El tema aquí es que, como sabemos, la reglamentación siempre va evolucionando de acuerdo a las prácticas sociales. Eso ya lo tenemos sobreentendido. Entonces, lógicamente, toda la historia de la legislación tributaria, todas las reformas que se dan año con año o ciertos periodos, pues la práctica nos ha enseñado que la legislación tributaria se ha ido amoldando o se va amoldando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Simplemente el caso de la ley del impuesto sobre la renta tiene sus antecedentes de la ley del timbre, y cómo la gente fue modificando sus actividades comerciales, cambiándole de nombre para no incurrir en el superávit. Después se creó la ley del impuesto sobre la renta, y la ley del impuesto sobre la renta pues empezó a manejar conceptos muy particulares. Ahora habla de conceptos muy genéricos, para que no se les escape ningún supuesto, y así va evolucionando la legislación tributaria. Los retos, más que todo, es que las empresas de cualquier índole que utilizarán las plataformas para hacer negocio, pues sabrá si se acoge al TEMEC de acuerdo a los acuerdos pactados entre los tres países. Pues ese es el preámbulo del TEMEC: apoyar, desarrollar, incentivar, generar más riqueza para ese tipo de empresas, que generen más negocio y que no genere tanto gravamen fiscal por esas operaciones. Es una forma de incentivar. Obviamente que no realicen esas operaciones al comercio exterior y el negocio sea interno, pues tendrán que
amoldarse a la legislación fiscal y la legislación interna en este aspecto. El uso de las tecnologías, pues es una cuestión ya constante por parte de las personas. Ya usted, maestro Aristóteles, lo ejemplificaba ahí con consumo de membresías y de claves y de aplicaciones de los videojuegos que ya están aplicando el impuesto sobre la renta en cuanto a la ganancia por ese tipo de operaciones. Y a nosotros pues nos consume pues el generación del IVA por consumo de ese tipo de software. Pero realmente es algo que se tenía que dar por parte de nuestro país porque era un rubro suelto, era un rubro que estaba olvidado o descuidado, mejor dicho, no olvidado, descuidado por parte de México, el fisco mexicano. Y obviamente pues entró a un paraíso, esas empresas extranjeras vieron en México en un paraíso de que el comercio, ese tipo de comercio no estaba grabado por parte de la legislación mexicana. Si se fijan, lo que hablamos ahorita del sistema de los streaming o la diversión por televisión, pues realmente entró a un paraíso fiscal mexicano que no estaba determinado para efectos de generación de grabación de impuestos, y obviamente pudieron manejar precios competitivos y entrar a un mercado que a veces yo pienso que lo hacen adrede. Entran a un mercado, se posicionan, ya tienen al cliente cautivo, y ahora sí vienen las reformas tributarias, y a fin de cuentas, pues ¿quién viene pagando las contribuciones? Pues el consumidor. Y pienso que a veces ese tipo de omisiones por parte de la autoridad fiscal de no grabar en ese momento permiten que ese tipo de empresas inviertan en México, se posicionen en un mercado y después ya tengan clientes cautivos, porque a fin de cuentas pues ya lo utiliza como parte de su vida diaria. El tema de la reglamentación evolutiva que hemos tenido siempre en México, siempre reaccionante a los fenómenos sociales que se van dando, pues debe de abarcar no solamente parcialmente determinados aspectos del comercio electrónico, sino que también las consecuencias fiscales que resultan trascendentes para las finanzas públicas que México requiere. Y de lo anterior, pues el cambio se va dando día a día del tipo de actividades que requieran mayor crecimiento, obviamente lo que genera mayor riqueza, pero que debe de existir un sector por parte de los contribuyentes que van a buscar, pues evadir, van a buscar no entrar dentro del supuesto o el esquema de la tributación. Y ahí entra un tema muy interesante en cuanto a la piratería o la clonación de claves o delitos en materia de propiedad industrial por parte en perjuicio de esas empresas. Hay que cuidar todo un aspecto, pues el tema tributario no puede ir solo, tiene que ir una cuestión de responsabilidad penal, una cuestión de responsabilidad administrativa, una cuestión de responsabilidad civil, fiscal, administrativo, que tenga un impacto económico y que sea de beneficio tributario nacional. Lógicamente no estamos de acuerdo con que se vada el impuesto, lógicamente no estamos en acuerdo de que se busque esquemas de evasión fiscal, lógicamente no, simplemente que la gente esté informada, que esté consciente pues que la práctica diaria de ese tipo de comercio electrónico a través de las plataformas, del tipo de plataforma que sea, de venta de bienes o venta de servicios, pues que lo tome con mayor responsabilidad y con mayor conocimiento de los impactos contractuales y fiscales que le va a deparar en el futuro. Porque lamentablemente las tecnologías de la información no se van a ir, no es una moda, es una realidad y es algo que va a permanecer ya en la vida de las personas día con día. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a ejercer el comercio y hay que ejercer el comercio con responsabilidad. Muchísimas gracias. Y a manera de cierre del tema, maestro Francisco Aniel, no sé si nos puede dar una breve conclusión de la misma pregunta que le acabo de hacer al maestro José Alonso Garibaldi.
como conclusión, totalmente de acuerdo en muchísimos los puntos, sobre todo en el sentido de no evadir y afrontar este tipo de comercios y de responsabilidades, ¿no? Al final de cuentas también nos conviene, como ciudadanos, que el SAT, que el Fisco Federal se encuentre satisfecho y tranquilo en que está grabando esta actividad, ¿no? En que está recaudando en esta actividad. ¿Por qué? Porque se vienen años bastante complicados. De hecho, hace unas semanas o unos días, precisamente el secretario de Hacienda nos estaba dando un adelanto de que el próximo año 2021 va a ser uno de los más complicados para su administración. ¿Por qué? Porque no va a haber impuestos que recaudar. Todo este tiempo que ha estado parada la economía de 4 o 5 meses va a llevar al grado en que las empresas al siguiente ejercicio fiscal, cuando hagan su declaración y el pago de impuestos, pues lo declaran en ceros o lo declaran en números negativos. Incluso va a hacer trámites de devoluciones. Entonces, ¿de dónde va a recaudar el SAT, no? ¿De dónde va a tener el ingreso suficiente para poder afrontar el famoso presupuesto de egresos? ¿Sí? Entonces, es ahí donde nos deberíamos de tener, en cierta forma, satisfechos de que quizás la recaudación del comercio digital sea la vía y la solución posible y de mejor salida o de mejor respuesta para la federación precisamente, porque es así, se ha incrementado durante esta actividad, es así, se ha llevado a cabo un incremento en el sentido de tanto de los comercios, de los consumos y demás, ¿no? Por tanto, creo yo que sí era correcto el buscar grabar, el buscar meter esta actividad dentro de la grabación del impuesto, tanto del impuesto de la riqueza como el impuesto del traslado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están reflejando también ese tipo de comercio digital, un panorama en el sentido de que el consumo sigue tal cual, ¿no? Sigue activo, pero simplemente se trasladó, ¿no? Es como decir que la riqueza de los grandes empresarios simplemente no es que haya dejado de circular, sino que cambió de manos, ¿no? Aquellos que tuvieran un negocio que les impactó de magnitud, que los haya llevado a cerrar su empresa durante esta pandemia, hay otras empresas que surgieron en el camino y que simplemente sus ingresos fueron muy superiores al resto de otro tipo de empresas, como lo son todas aquellas relacionadas con los equipos de protección personal y aquellas que están relacionadas también con la venta, el consumo en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, sí es correcto, es una medida, creo yo, que nos puede llegar a salir por buen puerto, porque al final de cuentas la federación, de la forma tradicional en la que estaba acostumbrada, no va a poder recaudar de la forma que se venía haciendo, ¿no? Porque al final los contribuyentes vamos a presentar una declaración en números rojos. Entonces, creo yo que sí, es lo correcto, es la forma en la que vamos a poder salir adelante y máxime que se está proyectando para en 5 años, estaban por ahí proyectando la OCDE que para el 2025-2030 van a superar más el comercio digital que el comercio en físico, ¿no? Entonces, por ahí va también el tema de la regulación en este sentido. Muchas gracias. Un tema muy interesante, un tema que va más allá de algo que sea nuevo, yo creo que es algo que es necesario. Y como todas las sesiones de Zona Franca, les pedimos a nuestros invitados que si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden hacer por el chat o pueden pedir la palabra, ya que en este caso pues tenemos a algunos aquí invitados especiales, ¿no? No sé, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, de nuevo agradecemos el tiempo y sobre todo esta plática tan amena, la cual tiene como propósito fundamental, como siempre, el informar, ¿no? El informar de una manera académica, de una manera concreta. Y ya solo nos queda despedirnos. Sí, maestro José Alonso. Maestro, si me permiten, para que queden constancia en este programa.
Resulta muy interesante la cuestión del concepto de establecimiento como un punto de realización de una actividad. Un reto de la legislación mexicana es poder definir en el e-commerce, a través de las plataformas electrónicas, la cuestión del establecimiento permanente, y que esto resulta un punto trascendente en toda actividad comercial y entre la relación comercial entre comerciantes o entre consumidores y comerciantes. El tema del establecimiento permanente es un reto de definición en la legislación mercantil y en la definición fiscal. Por lo que se puede considerar como una debilidad todavía que tenemos arrastrando en nuestra legislación mexicana. El hecho que no se incorpore una definición de establecimiento virtual o un establecimiento electrónico, pues que permita que el contribuyente comerciante sea auditable y determine pues la existencia de esa operación. Ahora que andamos ahí con el tema de las operaciones inexistentes y las operaciones simuladas que generan riqueza también, bueno, eso es un reto también de la legislación fiscal y mercantil definirlo, pues. Cuando ahí se supone que es cuando se encuentra con un punto fijo de localización y de identificación mercantil del contribuyente comerciante, donde se prestan servicios y bienes y se encuentran ahí todo el esquema de la mercancía que se está ofertando. Otros aspectos también de poder fiscalizar el comercio electrónico, uno de los retos es que los aspectos que deben de considerarse es de acuerdo a la cooperación internacional y las exigencias que los países se involucran con México en las operaciones mercantiles, pues que van a requerir también esa transparencia y van a requerir también esa definición legítima para efectos de tributar en México, para con sus connacionales como comerciantes. ¿Qué garantías tiene ese comerciante extranjero que viene a invertir en México y que realmente viene a hacer negocio, porque esa es su naturaleza, pues? Entonces, aquí se debe de emprender, creo yo, acciones de cuestión de reforzamiento tecnológico para fomentar las actividades de la autoridad fiscal, para poder llevar a cabo todos los medios necesarios para poder identificar plenamente esta actividad económica, dándole garantías al inversionista extranjero, dándole garantías al inversionista nacional y dándole garantías también al cliente consumidor en caso de incumplimiento de ese tipo de operaciones electrónicas. Ese es el reto que creo que tenemos aquí. Vamos encaminados, yo pienso que sí lo vamos a tener. Posiblemente vamos a copiar un sistema extranjero para efectos de moldarlo aquí y posiblemente por ahí sea la puerta pues que tenga el fisco para poder llevar a cabo esta tributación plenamente identificando a los contribuyentes para efectos de poder tributar en México. Muy acertada el comentario, la plática. Yo creo que es una plática que va a dar mucho, ¿no? Así como otros temas que hemos manejado aquí en Zona Franca. De nuevo, les agradezco su presencia, maestro. Gracias. Alonso Garibaldi, catedrático aquí de Escomex, Francisco Ortiz Merino, también catedrático aquí de Escomex, y su servidor Aristóteles Aldape. El día de hoy pues vimos este tema de estas nuevas tributaciones, ¿no? Dentro del e-commerce y otras cuestiones. Y ya sin más preámbulo, esto fue Zona Franca. Los invitamos a estar pendiente de la próxima presentación de su espacio para la opinión del comercio exterior y aduanas, traído por Escomex, tu escuela, tu universidad, los negocios. Muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente, maestros. Cuídense, un abrazo. Igualmente.